y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Comandante, te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas. Bien, Tiro al Blanco aquí de nuevo con ustedes. El arzobispo y cardenal Osoria está estrenando su posición en el escenario nacional con varias entrevistas. Ha puesto mucho énfasis en sus declaraciones iniciales en que él es el pastor de todos y todas, de pobres y ricos. Y la verdad es que esto dicho en sentido general así, merecería tratarse por parte. Porque una cosa es el pastor ofreciendo servicios religiosos, que lógicamente en ese marco, que es un marco en cierta medida profesional, servicios religiosos, es decir, misa, confesiones, comuniones, extremaunciones, no puede discriminar, tiene que ofrecérselo al que acceda. Y ahí entran todos y todas. Pero dicho eso en sentido general, sin especificar concretamente cuál es su opción como pastoral social, hay un vacío. Esto independientemente de que el perfil del nuevo obispo es un perfil modesto, parece ser de origen humilde, con la condición además de mulato, muy de pueblo dominicano, que me parece que influyó mucho todo eso para que el nuevo Papa, interesado en una nueva imagen de la Iglesia, pues lo designara. Pero hay otro aspecto, porque una cosa es el perfil personal y otra es el perfil conceptual de pensamiento, lo que algunos llaman perfil ideológico. Porque hace tiempo que hay un gran debate si la Iglesia asume la teología como dominación o la teología de la dominación, o si asume la teología como liberación, la teología de la liberación, de si la Iglesia Católica opta por los pobres, quiere decir opción preferencial por los pobres y por las causas justas y por las rebeldías y por las luchas contra las opresiones y discriminaciones, o si no, o si se pliega al statu quo, concilia con él. Y esto ahora es más imperdonable, conciliar con ese statu quo, porque el Papa da otras señales, el Papa Francisco. Esto independientemente de que algunos entiendan que es un problema sobre todo de nueva imagen de la Iglesia y de búsqueda de nuevos espacios
y de espacios perdidos con los movimientos sociales. No importan las razones, el hecho es que el Papa ha dicho cosas muy importantes, a la cual no hay una referencia categórica de este nuevo arzobispo, y una de ellas es la encíclica sobre el tema ecológico, sobre el problema ambiental, uno de los documentos más avanzados desde el punto de vista social, político, sobre ese tema, sobre el tema de la defensa y la salvación de la madre tierra. Todavía el arzobispado dominicano y el episcopado en su conjunto no han asumido con todo el rigor esa encíclica. Pero bueno, hay otras cosas, es que el Papa ha dicho que no hay infierno, entonces está quitando el miedo. Y ha dicho que al cielo se puede llegar aunque no se crea en Dios. Son palabras mayores. Y son palabras que indican que la iglesia institucional y sus representantes, no todos y todas, pero en la mayoría de los 2000 años de existencia estaban hablando mentiras. Porque decían que existían cosas que no existen, o que se condicionaban cosas, condiciones que no eran verdaderas. Pero el Papa ha sido crítico del capitalismo actual y ha vinculado todo el tema de la destrucción de la madre tierra a la dinámica de las transnacionales y del capitalismo. Y no hemos visto todavía al arzobispo asumir con el verdadero rigor ese discurso y esa actitud. Yo creo que hay que demandar, y sobre todo las bases de la Iglesia Católica, los feligreses católicos, la mayoría empobrecida, la mayoría abandonada, golpeada, tiene que demandar, exigirle a su alta jerarquía que de una vez y por todas rompa el compromiso con los poderosos. Eso sin negarle los sacramentos. Rompa los compromisos con los poderosos, con los estados, con los gobiernos que se vuelcan contra el pueblo. Y se siguen haciendo las mismas ceremonias oficiales con la representación gubernamental única y poca relación con los movimientos sociales y con las luchas. Así que vamos a ver. Todavía es insatisfactoria el posicionamiento público de ese nuevo prelado de la Iglesia Católica. Pero pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, tiro al blanco. No le mientan al pueblo, no le mientan. Señor gobierno, hágame el favor, dígale al pueblo quién es usted. No le dé miedo decir quién es, casi podríamos hablar mejor. Todos sabemos que tras de usted se esconde un mundo de corrupción, obsesionado por la ambición, es lo que no nos deja entender. Todos sabemos que tras de usted se esconde un mundo de corrupción, obsesionado por la ambición, es lo que no nos deja entender. Vive orgulloso de un batallón que siempre está apuntando al revés. En el día de hoy, los medios de comunicación despliegan un informe, un estudio, quisiera participación ciudadana, una ONG que está vinculada a la USAID de los Estados Unidos y a otras agencias internacionales. Y versa sobre las condiciones deplorables de las estructuras policiales en el país, de los locales policiales, la falta de condiciones, de materiales de trabajo, en fin.
hay una investigación en 50 destacamentos policiales. Dicho así, todo esto y presentado ese cuadro de miserias, se podría colegir, y es posible que con eso se esté insinuando esto, que el problema de la seguridad ciudadana, del auge de la delincuencia, porque esto se hace en un momento de incremento de la criminalidad, es debido sencillamente y prácticamente únicamente a que hay una policía deprimida, con pocos recursos, y hay que decir que eso no es lo fundamental, aunque eso es verdad. Pero que eso además ha estado en cierta medida en la cultura dominante dominicana, fríamente calculado. Porque además no importan los presupuestos que se le den a veces, o los aumentos, o las asignaciones de equipo y todo esto, ellos la desbaratan, porque es una policía bajo dominio de clanes corruptos, de generales y altos oficiales corrompidos, corruptores, matones, abusadores. Y además eso ha devenido en un cuerpo que desde las estructuras de mando se conecta, se asocia, se hace cómplice, protege la corrupción extrapolicial o fuera de la policía, en la sociedad, en el Estado. Porque además la policía es parte de un Estado delincuente, incluso ya con muchas características de narcoestado. Entonces, ahí es que está la esencia del problema, porque además hay muchos ejemplos, incluso en el mundo y en la cercanía, de policías bien dotadas, con buenos locales, con buenos equipos, y allí la delincuencia tiene niveles tan altos como aquí, porque esas policías modernizadas están corrompidas. Y pasa en los Estados Unidos, en muchos estados, en muchas partes. Bueno, hay cantidad de films, de películas sobre la corrupción policial en Estados Unidos. No es como incluso a veces se quiere vender, que es la panacea del tema. Además, la crueldad tiene mucho que ver con la orientación política del Estado, la represión, todo esto, ¿no? Entonces, es un informe muy sesgado, muy parcial, muy limitado, que evidentemente insinúa esa visión. Una visión que además está muy presente en los comunicadores, en los programeros, donde todos los refieren a los sueldos de los policías, a los bajos sueldos. Es que los generales y los otros tienen, no sueldos elevadísimos ni nada de esto, pero tienen ingresos elevadísimos extra, ¿no? Incluso hasta legalizados, y no dejan de ser matones y corruptos y todo esto, ¿no? Porque además eso se reproduce, es que el Estado lo es que el presidente de la República es el principal protector de la corrupción de Estado en este país. Presidente tras presidente llegan a ser cómplices, llegan a estar asociados a las grandes formas de corrupción, y eso lógicamente se reproduce. Y en el caso de la policía, que además está muy vinculada al delito, es decir, porque en lugar de prevenir, en lugar de perseguir, se asocia, porque es un negocio asociarse, mucho más rentable que hasta una policía bien pagada. Entonces, el tema es mucho más profundo. El tema tiene que ver con el tipo de sociedad, con la naturaleza del capitalismo en la actualidad y del capitalismo dependiente en países como la República Dominicana,
que es una especie de lumpencapitalismo, de capitalismo delincuente, con una burguesía, una gran burguesía delincuente, con un imperialismo también delincuente, de eso hemos hablado aquí. Entonces, está bueno de poses, aquí hay que ir al fondo de las cosas, porque hay una superficialidad, una banalidad en el tratamiento de los temas enorme, y esa banalidad se reproduce sistemáticamente. Ahora cogen ese informe y todo es eso, el localcito allí, el local allá, que está de tal lado, lo otro, sin ir a las causas profundas de la situación. Y además, cómo se ha generalizado el pillaje, cómo lo propio asignado es pillado. La gasolina que se le asigna es revendida o es cogida para asuntos personales. Todo. Porque está pasando también en otros sectores de la vida nacional, pero especialmente en el caso de la policía, que tiene un nivel de autoridad, que usa armas, que tiene capacidad de coerción, de intimidación. Las cosas son mayores, porque hacer incluso de las redadas un negocio, de las redadas policiales un negocio, y un negocio estructurado, o del robo de celulares, porque los pillitos de celulares están conectados con oficiales de la policía. Aquí no hay forma de delincuencia que no esté vinculada a la Policía Nacional. Entonces, es un cuerpo a plantearse, no en los términos de estos discursos y de estos informes, que es como vamos a asignarle más, vamos a crear el flujo, vamos a hacerle buenos locales. No, ese es un cuerpo que hay que disolver y cambiar sus características esenciales. Pero eso no lo puede hacer un Estado como y con gobiernos además como lo que existen en la República Dominicana. Entonces el tema toca la necesidad de romper las estructuras dominantes actuales, superarlas por la vía de una nueva creación, que es, repito, y que la mejor forma, la menos traumática, es hacerlo a través de un proceso constituyente participativo. Pausamos y volvemos. Tiro al blanco. Tiro al blanco. El devenir de la situación en Colombia, después de firmados los acuerdos de paz, de anunciado el proceso hacia el desarme unilateral de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es sumamente preocupante. He recibido en los últimos días algunas informaciones, denuncias muy importantes. Una muy relevante es el asesinato de una lideresa campesina de origen indígena, dirige incluso movimientos indígenas, de toda una zona combativa, que tiene una propiedad en un punto que fue escogido para los esfuerzos de concentración de las fuerzas de la FARC en el proceso previo al desarme. Esa mujer, de un historial de lucha impresionante, fue asesinada. Fue asesinada por un paramilitarismo que es parte del Estado. Pero hoy llegan informes de que hay más de 20 dirigentes de diferentes calibres, entre ellos aquellos que han enfrentado a las grandes corporaciones mineras, que han sido asesinados en Colombia. En estos días, en el momento en que la FARC está haciendo su conferencia, su 10ª conferencia nacional guerrillera. Ustedes saben que yo lo he dicho por aquí muchas veces, que he expresado mi oposición, lo ha hecho el movimiento camañista, lo ha hecho la izquierda revolucionaria, al desarme unilateral de la FARC en las condiciones actuales de Colombia y del continente. Ese régimen no ha variado en absoluto. Es un Estado
altamente terrorista, intervenido por los Estados Unidos, con bases militares, curtido en el crimen, en la tortura, protector de bandas, vinculado al narco, con una lumpen oligarquía al frente de la dominación social, con un lumpen imperial, con un imperialismo además que está en un plan perverso en nuestra América, dando golpes, derrocando gobiernos. Definitivamente es muy riesgoso porque crea un desequilibrio. Fíjense ustedes, solo el anuncio de dejar las armas y comenzar el proceso, lo que provoca en Colombia. Entonces hay razones fuertes y poderosas para preocuparse y para reiterar, no la entreguen, que todo sería peor si eso se hace. Bueno, nos tenemos que despedir por el día de hoy. Este es un tema también que tendrá su desarrollo, su expansión, y ya seguiremos tratándolo. Un fuerte abrazo desde este espacio donde se puede decir y se dice lo que otros y otras no se atreven a decir, o los que y las que muy poco dicen. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño.